El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, tal como mencioné en la última prédica, la tercera condición para mejorar en su rendimiento académico es la capacidad para concentrarse en sus estudios. Incluso si está sentado en su pupitre por un buen tiempo, no podrá estudiar bien si no se concentra en lo que está estudiando. Si estudia todo un día completamente enfocado en lo que está haciendo, el resultado será mejor que haber estudiado por 10 días distrayéndose. Tener pensamientos ociosos que lo distraigan mientras estudia es como lanzar muchas flechas a un blanco sin acertar ni una. Es decir, es inútil. Por ejemplo, el equipo coreano de tiro con arco tiene nivel mundial, especialmente el equipo femenino. Si por alguna razón no están en óptimas condiciones, no estarán concentradas. Por cierto, están entrenadas para tener la debida concentración en cualquier situación. Sin embargo, si algún ruido inesperado se produce, perderán la concentración y no podrán acertar en el blanco. Sin una total concentración, no acertarán en el centro del blanco. Harán blanco en 8 de 10 tiros. Y les será difícil recuperarse. A pesar que den en el blanco, no podrán hacerlo en el centro. Les faltará precisión. Titubearán. Sus manos no estarán seguras. Repito, no podrán concentrarse. Por eso les será muy difícil dar en el blanco. De la misma forma, si usted se propone estudiar, deberá prepararse de la mejor forma a fin de concentrarse en sus estudios sin ninguna otra cosa que distraiga su mente. Esta disciplina es necesaria no solo para los jóvenes, sino también para los adultos. Los que oran con todo el corazón, cuando alaban, por cierto, abrirán sus ojos. Sin embargo, al orar, lo harán con los ojos cerrados y orarán con todo el corazón. Tan solo orar en forma diaria no lo es todo. Deberá hacerlo con la llenura y guía del Espíritu Santo. Yo puedo rápidamente identificar a los que oran con todo su corazón. Hermano, cada uno tiene su tiempo de oración personal. Cuando ora por sus peticiones personales, deberá determinarse a desechar todo pecado hasta extirparlo de su mente y corazón. Deberá resistir el pecado hasta la sangre. Pídale a Dios gracia y fortaleza para hacerlo. Despójese de toda maldad. Deberá orar con todo su corazón, es decir, con toda su alma y con toda su mente. Decídase a hacerlo. Si no lo llega a hacer hoy, mañana lo hará. Continúe intentándolo. No baje los brazos. Esfuércese una vez más. Y llegará un momento en el que ya no tendrá más esa naturaleza pecaminosa que lo lleva a irritarse o a mirar con lujuria. Orando se habrá despojado de toda esa maldad. Así deberá orar. Pregunto, ¿no es acaso algo absurdo que después de tantos años orando, usted todavía no se haya despojado de esa naturaleza pecaminosa? Hermano, si ora pensando en otra cosa o repitiendo frases huecas aprendidas de paporreta o si se adormila, bosteza de aburrimiento en la oración, no crecerá en su medida de fe ni Dios responderá sus oraciones. Si en el culto está pensando en otra cosa mientras escucha la palabra, Dios no aceptará su adoración. Ahora bien, cuando ora, podrá oír la voz del Espíritu Santo y para hacerlo deberá orar con todo su corazón, sin distraerse, despojándose de todo lo que no es
del agrado de Dios. Todos los días deberá hacer eso. Así, gradualmente, esa parte carnal de su alma se debilitará y finalmente desaparecerá. Si continúa orando de esta manera, podrá oír la voz del Espíritu Santo o incluso en sus sueños el Espíritu Santo le hablará. Muchos hermanos me han dicho que he aparecido en sus sueños, dándoles algún consejo, no solo una vez, sino varias veces. Reitero, si continúa orando de esa manera, oirá la voz del Espíritu Santo o le hablará en sueños. Será lleno del Espíritu Santo. Entonces recibirá respuesta a sus oraciones. Si es lleno del Espíritu Santo, orará y Dios le responderá. No lo duden. Hermano, si ora en forma carnal, no lo podrá hacer con la llenura del Espíritu Santo. Deberá orar en el Espíritu, con todo su corazón. Hay quienes al orar se sienten cansados y bostezan. Procuran no dormirse, pero se amodorran. Pregunto, ¿los que dormitan durante la oración lo hacen porque en realidad están cansados? Si están fatigados solo ese día, ¿por qué lo siguen estando al día siguiente? Veo a algunos que siempre bostezan y se quedan dormidos cuando oran. Y si les pregunto por qué, lo más probable es que me respondan porque han tenido un día muy duro de trabajo. Repito, si eso fuera así, entonces deberían estar agotados solo ese día. No obstante, al día siguiente los veo también cabecear durante la oración. Siempre están así. En especial, esto sucede con los hermanos mayores. Deben saber que Dios no oirá ni responderá esas oraciones. Una pregunta, ¿por qué está cansado? Hermano, yo también he venido a orar luego de haber trabajado todo el día y sé muy bien de lo que estoy hablando. Empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche. Es decir, 12 horas de trabajo. Y yo trabajaba en la construcción, un trabajo bastante duro. Claro, teníamos una hora de refrigerio y 30 minutos de descanso en la mañana y en la tarde. Es decir, trabajábamos un total de 10 horas y regresaba a casa exhausto. Sin embargo, iba a la iglesia a orar y si tenía libre el día siguiente, me quedaba toda la noche orando en la iglesia. Una vez que empezaba a orar, no me tomaba más de 10 minutos para despojarme de toda fatiga. Máximo me tomaba 20 minutos. La mayoría de las veces solo me tomaba 10 minutos. Todo cansancio desaparecía y me llenaba del Espíritu Santo. Así oraba todos los días. Una vez me tomó 30 minutos ser lleno del Espíritu Santo. Y fue porque en esa ocasión estaba ayunando por 40 días. El día 25 de mi ayuno ya casi no tenía fuerzas. Y además hacía un frío tremendo porque era invierno. Cuando entré al lugar donde oraba, vi que había estalactitas o tiras de hielo de 20 a 30 centímetros que colgaban del techo. Era como orar en un pozo de hielo. Ahí dentro luchaba para concentrarme en la oración y eso me tomó 30 minutos. Las demás veces, máximo, me tomaba 20 minutos. Una vez que iniciaba la oración, me llenaba del Espíritu Santo y oraba por 2 o 3 horas sin ningún problema. Y ya no sentía ni hambre ni frío. En otras ocasiones, repito, me tomaba solo 10 minutos ser lleno del Espíritu Santo y ya no me sentía fatigado. Todo cansancio desaparecía. Esta es la clase de oración que llega al corazón de Dios. Hermano, suponga que ha sido lleno del Espíritu Santo el día de ayer y hoy ha tenido un día de arduo trabajo. ¿Acaso por eso perderá la llenura del Espíritu Santo? ¡Claro que no! Aunque esté agotado, si ora por 10 minutos y echa fuera todo cansancio, volverá a llenarse del Espíritu Santo. Así estará siempre lleno del Espíritu Santo, hoy y mañana, e incluso si está fatigado.
y sus oraciones serán respondidas. Por eso digo que orar es toda una aventura de fe. Hermano, usted ora no porque alguien lo obliga ni porque quiere que los demás lo vean. Los que oran con la llenura del Espíritu Santo no sienten que el tiempo pasa. Para ellos es una alegría. Es lo mismo con las prédicas. Si ora con la llenura del Espíritu Santo, no se cansará. De ahí que los que asisten a la vigilia de los días viernes no estarán cansados al día siguiente y podrán trabajar todo el día en forma normal. 1 o 2 horas de descanso les será suficiente. Sin embargo, los que bostezan o se amodorran durante el culto tendrán un día pesado en el trabajo y querrán dormir más. Repito, los que oran con la llenura del Espíritu no se sentirán cansados a pesar que no duerman mucho. Ustedes ya han experimentado esto. Hermano, si al escuchar la palabra de Dios está pensando en otra cosa, Dios no aceptará su adoración. Es lo mismo con la oración. Si este es su caso, piense nada más en cuántas horas al día o a la semana desperdicia en cosas sin valor eterno. Si se concentra, sea aprendiendo la palabra de Dios o trabajando, podrá finalizar lo que tiene que hacer en el día. No obstante, si está pensando en las musarañas, esa misma labor le tomará al menos 2 días. ¿Se imaginan qué desperdicio de tiempo? Por eso, lo primero que deberá hacer es despojarse de todo pensamiento que lo distraiga de lo que está haciendo o escuchando. Ahora bien, muchas veces al procurar no pensar en algo o en alguien, eso mismo le vendrá a la mente en forma recurrente. Eso dependerá de su medida de fe. Para los que están en el primer nivel de fe, aunque procuren no pensar en algo, ese mismo pensamiento le vendrá a la mente. Los que han llegado al segundo nivel de fe lo harán mejor. No obstante, estarán casi igual que los del primer nivel de fe. Los que ya han alcanzado el tercer nivel, si se proponen no pensar en algo o en alguien, lo podrán hacer. Los del cuarto nivel de fe, incluso si intentan pensar en algo negativo, no lo podrán hacer. Claro, si tratan, lo podrán hacer, pero ese pensamiento negativo rápidamente desaparecerá. Los que han llegado al quinto nivel de fe no podrán pensar en algo malo. Hay algunos hermanos que ya habrán experimentado esto. A pesar que junto a usted esté alguien a quien todos odian o rechazan, usted no sentirá sentimiento alguno de rechazo. Procurará ver lo bueno en esa persona. No tendrá malos pensamientos ni malos sentimientos. Siempre estará en paz porque no habrá odio en usted. Aun si está cerca de alguien que habla mal de usted o trata de perjudicarlo, no le guardará rencor ni resentimiento alguno. Más bien, pensará en la forma en la que podrá ayudarlo a cambiar. Jamás le tendrá antipatía ni ojeriza. Nunca le vendrán esa clase de pensamientos negativos. Por eso, si llega al nivel del espíritu, no pecará de obra ni de pensamiento. Podrá entender esto únicamente cuando lo viva. Aquellos que han alcanzado este nivel espiritual comprenderán lo que digo. Sin embargo, los que aún no han llegado a ese nivel, no importa lo mucho que se esfuercen, esos pensamientos nocivos le vendrán a la mente. Quizás se pregunte, ¿cómo puede despojarse de esos pensamientos perniciosos? En primer lugar, deberá saber el origen de esos pensamientos y extirparlos. Ahora, veamos por qué le vienen esos pensamientos. Hablando en forma simple, un pensamiento negativo es todo aquello que lo distrae, lo saca de foco o lo desconcentra cuando estudia, ora o está escuchando la palabra. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos que usualmente distraen a los jóvenes? Generalmente están referidos a juegos, amigos
del sexo opuesto, bandas musicales o cantantes de moda, etc. Así que, en la medida de lo posible, deberá evitar entrar en contacto con esta clase de cosas. Los jóvenes no pueden controlarse. Además, no tienen experiencia suficiente. Tan solo mírenlos. Muchos de ellos corren detrás de esas supuestas celebridades, danzan como locos e incluso a veces se desmayan en los conciertos. Qué bueno fuese si sintieran la misma pasión por ser llenos del Espíritu Santo, pero muchos están llenos de otras cosas que no son de provecho ni de beneficio alguno. Me pregunto, si su cabeza y mente está llena de esos pensamientos tóxicos y superficiales, ¿cómo cree que va a mejorar en sus estudios? Joven, la verdad es que si quiere ser alguien en esta vida, si desea que Dios lo prospere, deberá saber que la voluntad de Dios es que no ame las cosas del mundo, ni la moda, ni sus espectáculos, ni sus distracciones. Con esto concluye el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 menciona: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano, si se deja atraer por lo que el mundo le ofrece, es decir, por la moda, las distracciones, etc., es porque no ama a Dios. Por eso siempre les digo que corten con todos esos deseos malsanos. Si lo hacen, sentirán el amor de Dios y lo amarán. Orarán, cantarán alabanzas y se llenarán de todo lo bueno y de todo lo que es edificante. Leerán la Biblia y otros libros cristianos. Escucharán las prédicas con atención. Todo lo que hay en el mundo, esto es, los malos deseos, la lujuria por el sexo, la ambición de tener todo lo que ve y el orgullo de poseer muchas riquezas, todo eso no viene de Dios, sino del mundo. En otras palabras, viene del diablo. Si es consciente de esto, ni siquiera pensará en esas cosas. Ahora bien, si sabe esto, ¿por qué sigue teniendo pensamientos de lujuria? Es porque lo que ha visto y oído con anterioridad se ha quedado grabado en su memoria con una cierta sensación o sentimiento. Este mismo principio se aplica a sus relaciones sentimentales. A través de años de consejería me he podido dar cuenta del por qué mucha gente se vuelve adicta al sexo, por qué mujeres o jovencitas se vuelven promiscuas y se acuestan con cualquier hombre que encuentran, y viceversa, porque jóvenes y hombres buscan tener relaciones sexuales indebidas. Cuando les he preguntado la razón de su comportamiento, me responden que se volvieron así desde que estaban en secundaria, en el colegio, incluso algunas estando en primaria. Y lo peor de todo es que hay algunas jovencitas o jóvenes o incluso adultos que justifican esa clase de conducta y no la consideran pecado. Ahora bien, hay jóvenes que nunca han tenido relaciones. Hay bastantes, más de los que hubiera imaginado, y doy gracias a Dios por ello. Cuando les pregunto a estas señoritas por qué no han tenido relaciones, siendo ya incluso estudiantes universitarias, todas me respondieron que ha sido por la educación que han recibido de sus padres. Desde niñas, sus padres les dijeron que no se acercaran a ningún hombre, que los evitaran, que no se dejaran tocar hasta, por supuesto, estar casadas. Les enseñaron a mantenerse puras hasta el día de su matrimonio. Han sido bien educadas. Una de ellas me comentó que sus padres incluso le dijeron que si un hombre intentara tocarla, debería repelerlo como un insecto o una cucaracha. En un retiro de verano que hicimos, un hermano se le acercó a esta hermanita y trató de ayudarla para cargar algo. En ese momento la tomó de la mano y esta hermanita sintió un escalofrío, como si un bicho o una cucaracha la tocara, y se molestó con el hermano. Desde ese instante le tuvo cierta repulsión al muchacho y trataba de evitarlo. Esta hermana ha sido bien educada. Para algunas hermanas, los varones son como cucarachas. ¿Saben por qué?
porque alguna vez las han tratado de tocar y eso las ha marcado. En el caso de la hermana, antes que le sucediera este incidente, veía con buenos ojos al hermano porque consideraba que tenía un buen nivel de fe. Sin embargo, después de la experiencia que pasó, repelía a todo varón que se le acercara, ni los saludaba. Creía que así se estaba comportando bien. Un día oró a Dios y halló que su actitud no era la correcta, que debía ser bien educada con todos y tratar con amor espiritual a los demás. No obstante, los malos recuerdos la seguían. Ella había sido bien criada y estaba agradecida a sus padres. Ahora bien, en la medida en la que esta hermana crezca en su medida de fe, entenderá espiritualmente todo lo que le sucede y se liberará de esa parte de su alma que no la deja continuar creciendo en el espíritu. Bueno, como les decía, las cosas del mundo que ha visto u oído ya han quedado grabadas en su cerebro a través de su memoria. Para hacerlo más claro, definamos primero lo que es pensamiento. La memoria es una función del cerebro del ser humano. Todo lo que ve u oye en su desarrollo o crecimiento lo guarda o lo graba en su memoria con una cierta sensación o impresión, y cuando esa información o conocimiento lo trae nuevamente a la mente, se le denomina pensamiento. Es decir, en tanto tenga información grabada en su memoria a través de la experiencia o la educación, podrá recuperar todo eso como pensamiento cada vez que ese conocimiento entre en contacto con un estímulo o sensación. Para explicarlo en forma más clara, comparemos este proceso con el funcionamiento de una computadora. Si tipea la palabra manzana, aparecerá en su computadora diversa información de este vocablo. La función de la memoria en su cerebro opera en forma similar. Entonces, al ver una manzana, inmediatamente recordará la información que ya conoce de esa palabra. Y cuando esa información ingresa a su memoria, en vez de lo que ha visto u oído, será la impresión o sensación que habrá experimentado la que tendrá un mayor efecto en la formación de su memoria. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Usted mira su reloj y de repente se da cuenta que ha pasado bastante tiempo sin notarlo. Esta reacción podría significar que se lamenta por haber perdido tanto tiempo sin hacer algo de provecho, o que no ha sentido el paso del tiempo porque ha estado enfrascado, sea estudiando o haciendo algo muy concentrado. ¿En cuál de estas dos situaciones se encuentra usted con más frecuencia? Hermano, si siempre está haciendo algo pero no logra terminarlo, pregunto, ¿por qué no se concentra más en lo que hace? Así estará de tal manera absorto en esa labor o tarea que perderá el sentido del tiempo. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a practicar en su vida diaria los principios compartidos en este mensaje y así redima su tiempo al máximo, es decir, que en 24 horas haga lo que puede hacer en 48 horas. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.